Vale, ya estamos. Estamos en el aire. Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack Sean para los amigos. Hoy vamos a deconstruir un auténtico temazo de la banda Green Day. Concretamente se trata del tema Boulevard of Broken Dreams. Pienso que es su canción más épica, ¿no? Más sinfónica, por así decirlo. Y en esta intro no me voy a reliar, o sea, vamos a ir directos al grano. Como podréis observar aquí, he conseguido también todas las pistas independientes de la canción. Por un lado tenemos el bombo de la batería, la caja de la batería y luego una pista estéreo con los ambientes y los toms, ¿no? Con los platos y los toms. Luego tenemos una pista mono con el bajo y luego otra pista estéreo de guitarras, donde están todas las guitarras pero mezcladas. Es decir, ahí están los arreglos de guitarra eléctrica, la guitarra acústica también metida. Entonces, claro, ahí no vamos a poder diseccionar demasiado, pero bueno, está bien. Luego una pista, evidentemente, para las voces y otra pista para extras. Y en esos extras lo que hay es alguna que otra pista de guitarra también haciendo arreglos y el piano, porque sí, amigos, hay un piano en esta canción, aunque no se note demasiado la mezcla original. Ya sabes que no puedo poner la canción completa, es decir, todos los instrumentos sonando a la par, porque me saltaría el copyright del tirón. Así que nada, vamos a ir fijándonos en cada parte, viendo un poco el tema de timbres y demás, producción, armonía, porque este tema tiene una armonía bastante hermosa. ¿Por qué? Porque se basa en el modo dórico. El tema está en tonalidad de fa menor. Lo que ocurre es que cuando nos dan el tercero de los acordes de la armonía, nos damos cuenta de que en realidad no estamos en fa menor, sino en fa dórico. ¿Por qué? Porque la escala realmente no es esta. Sin embargo, realmente la escala es esta. Es decir, el sexto grado de la escala está aumentado un semitono. Los acordes serían estos. Y es en ese cuarto acorde, que sería un si bemol, que en lugar de hacerlo menor lo hacen mayor. O sea, es decir, aumentan un semitono, como hemos dicho antes, el sexto grado de la escala general. En lugar de hacer esto, hacen esto. Entonces le da ese ambiente más exótico a la canción. Aparte de que no es tan triste, ¿no? Es como ahí tiene un pequeño resquicio de esperanza. Bueno, y dicho esto y sabiendo un poquito lo que es la teoría de la armonía de la canción, vamos a ir ya directamente al nuendo y vamos viendo parte por parte. Ya sabes que no puedo poner la canción sonando completamente porque si no me tirarían el vídeo por copyright, pero si no conoces la canción por lo que sea, pues tienes un link para escucharla en la descripción, ¿vale? Y ahora sí, vamos al nuendo. El tema comienza con una intro de guitarra a la que le han metido un efecto que se llama de trémolo, ¿no? Que sería esto aquí. Entonces, claro, ese efecto de trémolo, como podréis ver aquí en la forma de la onda, pues lo que hace es que entre y salga el sonido. Hace como una pequeña fluctuación de la onda, como podréis observar aquí. O sea, se va cortando a cachitos. Y además, el ritmo en el que se va cortando la onda está totalmente al compás de la canción, ¿no? En este caso sería a semicorcheas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pasada esta intro, ya sí entraríamos en lo que sería la estrofa primera, ¿no? En la que aparece una guitarra acústica, que sería esta de aquí, que suena muy bonita, por cierto. Ahí están esos acordes que hemos visto antes al piano. Seguiría estando también lo que es la guitarra esta con el trémolo. Y, por supuesto, entra la voz. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. A la que, aparte de meterle, obviamente, pues una serie de ecualizaciones y compresiones, pues se ve que han optado por ponerle también un delay, un efecto de delay, que lo que hace son esas repeticiones que se escuchan, ¿no? De la voz. Fijaos otra vez. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Además, las repeticiones están como filtradas. Eso es lo que se llama un sweep delay, ¿no? Después de estos dos pequeños compases sin batería ni bajo, pues es cuando ya hacen por fin su aparición estos dos instrumentos, ¿no? Esto sería el sonido de la batería, fijaos. Suena bastante natural, bastante seca, no hay demasiada reverb en la caja. Bombo con muchísimo ataque. La caja súper natural, me gusta porque tiene un sonido de bordonera muy bonito. Y este baterista, que la verdad no recuerdo cómo se llama, a mí me gusta mucho porque es un tipo que no hace demasiadas florituras, que no hace unos redobles increíbles, sino que se limita a hacer lo funcional, lo que la canción realmente necesita. Sin esa necesidad imperiosa que tienen muchos bateristas de sobresalir y hacer arreglos que como que no vienen a cuento, ¿no? Pues este tipo es una persona muy musical en ese sentido, quiero decir, que se limita a hacer lo que realmente necesita la canción. El sonido del bajo de Mike Dirnt, porque de este sí me acuerdo del nombre, me encanta. Fijaos qué bonito suena este bajo.
Este tipo usa un bajo de Fender, que además es un signature suyo, así blanquito. Me imagino que el amplificador tiene pinta de ser pues un Ampeg o algo de esto. La típica nevera esta, brutal. Y me encanta porque es que tiene ese pequeño leve toque así como de overdrive. Es una saturación pero súper tenue, o sea, súper sutil. Y el sonido de bajo va a ser este durante toda la canción, o sea, no hay nada más. Vamos a poner, por ejemplo, si queréis un poco del estribillo, con el bajo y la batería, para que os fijéis qué tal suena lo que es la base rítmica. O sea, es puro rock. Sí que es verdad que el baterista a nivel de sutileza pues es un tipo más bien poco sutil, es decir, fijaos aquí en las ondas tanto de caja como de bombo, o sea, son todas exactamente lineales o prácticamente. El tipo por lo general, si os fijáis aquí, todos los bombos suenan prácticamente con la misma intensidad. Pero es que está bien, porque es que dependiendo del estilo de música que tú hagas, tienes que adaptar tu forma de tocar también. En esto de la música, para ser un buen músico, digamos, no vale que tú digas, soy un guitarrista increíble, mira todo lo que corro. ¿Por qué? Porque eso a ti, como músico, no te va a servir, por mucho que corras no te va a servir. Por ejemplo, si te llaman para tocar, imagínate en Green Day, aquí no hay ninguna necesidad de correr, aquí te tienes que limitar a hacer lo que la canción o lo que el grupo, el estilo en sí necesita. Y hay muchos músicos cuadriculados en ese sentido, que es en plan de, no, lo mejor en este mundo es correr, cuanto más corras y más técnica tengas, mejor. Eso está muy bien si tocas, pues eso, en una banda tipo Dream Theater o de metal sinfónico y cosas así, pero un buen músico es el que sabe aportar a la canción lo que la canción necesita, no lo que él necesita para aumentar su ego, por así decirlo. Y después de esta pequeña charla de moral musical, continuemos con la canción, que se me va un poquito la pinza. Os dije que había un piano, y ciertamente lo hay, está aquí, lo que pasa es que a mí aquí me aparece mezclado con la guitarra eléctrica esta del trémolo, pero está aquí, fijaos. Son esos acordes los que vimos en la intro de este vídeo, ¿no? Pequeñas triadas, cambiando alguna que otra inversión y punto, para adelante. Fijaos aquí en la voz, ¿vale? Que aquí vamos a poder ver más claramente lo que os he comentado antes del efecto de delay. Fijaos en cómo termina la frase. Hostia. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. ¿Veis esas repeticiones, no? Que están muy filtradas. Esto de aquí. Tenéis que escucharlo con auriculares, ¿eh? Si no, no hay forma. Otro arreglo muy bonito es esta especie como de respuesta a la voz, ¿no? Justo cuando termina esta voz que acabamos de escuchar, hace la guitarra eléctrica este arreglo, que es muy bonito, fijaos. Son dos guitarras paneadas, una a la izquierda y otra a la derecha, y está a 2 octavas. La de la izquierda está una octava más aguda que la de la derecha. De hecho, está al 100% paneada. Si os fijáis, si pongo aquí el paneo de la pista y solamente escuchamos la de la derecha, que es la que está una octava más grave, tiene un pequeñísimo delay y un poquito más de saturación que la de la izquierda. Fijaos en la de la izquierda. Es como que la de la derecha tiene un poquito más de saturación, menos reverb y más delay. Y la de la izquierda tiene menos saturación, mucha reverb y poco delay. Con esto tendríamos visto todo lo que es la estrofa, ¿vale? Todos los elementos que aparecen en la estrofa. Vamos a fijarnos ahora en las guitarras del estribillo, ¿vale? Aquí tengo en una misma pista mezcladas lo que son la guitarra acústica y la guitarra eléctrica. Fijaos en lo bien que calzan la una con la otra. Está muy bien porque se complementan a nivel de frecuencia, se complementan muy bien la una a la otra. O sea, la acústica está aportando el brillo, ¿no? Y ese pequeño ataque a los acordes. Y la eléctrica, pues obviamente está aportando más medios, más graves, porque tiene bastante grave la ecualización de la guitarra. Y con tanto overdrive o distorsión, pues también te está llenando completamente el espectro de medios graves en la mezcla. Y en esta parte de aquí también tenemos un pianito, que aquí ya el piano sí empieza, digamos, a complicarse un poquito más la vida, que sería esto de aquí. Aquí sí está dando los graves, que antes no los daba, solamente daba la triada por agudo.
tensión y corte para volver a la estrofa. Aquí los acordes son distintos, por cierto. Aquí sería... Es decir, todos los acordes son mayores a excepción del último, que es la tónica, ¿no? Que es ese fa menor. Respecto a la voz, fijémonos aquí cómo sería, ¿no? En el estribillo. La pongo a lo mejor con la guitarra acústica, ¿no? No, con el piano mejor, que va a ser más difícil que me joden. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Está muy chulo el coro que hace por agudo, porque lo normal es que se suele hacer por terceras, pero en este caso es por sextas. Fijaos. My shadow's only one that walks beside me. La voz principal. El coro. Juntas. Muy bonito corismo. Sometimes I wish Siempre la misma estructura, ¿no? En la voz. Y aquí el acorde que hace tensión para resolver de nuevo en lo que sería la siguiente estrofa, ¿no? Y aquí está chulo porque la voz hace el arreglo que vimos antes de la guitarra. Es como que se intercambian, digamos, los papeles, ¿no? La guitarra aquí hacía antes esto. Y ahora lo hace eso mismo la voz. Segunda estrofa, igual que la anterior, ¿vale? Toda esta parte de aquí, mismos elementos, ¿vale? Aquí no ha pasado nada nuevo. Vale, después del primer estribillo ya lo que tenemos es, pues igual, otra estrofa, otro puente, otro estribillo y por último desembocamos en lo que sería un solo, que es con la misma armonía que el estribillo, pero haciendo este arreglo de aquí. Fijaos que está muy chulo. Es decir, está haciendo también esos arreglos que hemos visto tanto al principio en la guitarra cuando lo hacían en estéreo, ¿no? Con las dos guitarras con efectitos. Luego lo hacía la voz y ahora lo hace una guitarra que queda en un plano completamente protagonista. Que si lo escuchamos un poquito con todo, a ver si no pasa nada. Luego lo hace lo mismo pero con cortes. A ver, escuchemos esta parte solamente batería y bajo. Porque aquí es una de las pocas partes de la canción en la que aparecen toms en la batería. Y ahora ya, por fin, después de este parón, vendría otra mini estrofa, ¿vale? Que es muy cortita, que es esta de aquí, en la que se quedan solamente la guitarra acústica y la voz. Después otro estribillo más, en el que sí que es verdad que en este estribillo hacen, digamos, dos vueltas. La primera vuelta es normal, como todas las que hemos visto anteriormente, pero la segunda vuelta de este estribillo vuelven a meter otra vez este arreglo. Junto con todo, lo que pasa es que no os lo puedo poner completamente, pero bueno, sería algo así, ¿no? Y con la guitarra rítmica también, o sea, están todas las guitarras a la par. Esto sería con la rítmica, esto sería con la del arreglo. Y ahora ya, por fin, después de todo esto, cuando llegamos a la parte esta en la que se acumula todo el acorde este de la tensión, ¿no? Desembocamos en, digamos, la coda final, que es ya totalmente oscura, que me flipa, la verdad. Voy a intentar coger mi guitarra para tocarlo, a ver si así podemos escuchar la parte entera, porque merece mucho la pena. Aquí, ¿no? Más o menos. Vamos allá, vamos allá, vamos a emocionarnos un poquito, maldita sea. ¡Yeah! Que por cierto, aquí también hay un arreglo de guitarra por agudo, que está muy chulo, que es esto de aquí, como una especie de guagua, me parece. Buenísimo.
ver, lo voy a intentar hacer yo este arreglo sobre ellos. Basta, ha sido suficiente, ¿vale? Y hasta aquí, amigos míos, la deconstrucción del día de hoy. Creo que debería empezar los vídeos haciendo esto de la guitarra porque me vengo más arriba y estoy más motivado. Pero bueno, me lo apunto para el próximo análisis o deconstrucción. Comentarte que te dejo todas estas pistas independientes para descarga directa en lo que viene a ser mi Patreon, como recompensa a la gente que apoya este canal. Tienes el link en la descripción y en un mensaje anclado. Déjate un like, por favor, si quieres que siga habiendo rock en el canal, ¿vale? Hay muchísimas bandas que tengo por deconstruir y analizar, así que dame apoyo para que este canal siga adelante. Sígueme en mis redes sociales también, súper importante, ¿vale? Que ahí estoy siempre muy activo, hago muchas preguntas y respuestas, charlamos y esas cosas, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Todos los links están también en la descripción. Y no me relío más, amigos míos, nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención, os quiero mucho y bye. I can make you this, baby, I can make you that. I can take you there, but baby, you won't make it back. Growing sick of this and I don't wanna make you sad. Do it, make you scared, baby, won't you take me back?